Este es el territorio mexicano. Tiene más de 128 millones de habitantes y casi el 10% de ellos viven en uno de los lugares más peligrosos del mundo. Pero no me refiero a los índices de violencia. Es otra clase de peligro, una bomba de tiempo natural que más temprano que tarde terminará produciendo un daño gigantesco para todos los que viven dentro de este gran círculo rojo con repercusiones para el resto del país. Si quieres saber por qué nadie debería de vivir en este círculo rojo, cuál es el peligro para todos los que aquí habitan y qué tan grave o inevitable es, pues en este video te lo voy a decir. Yo soy Víctor y esto es The Mexican Family. Primero, ¿qué hay dentro de este círculo? Aquí está la capital del país, la Ciudad de México. Y es una superficie extremadamente frágil por múltiples factores. Uno de ellos es que se está hundiendo a un ritmo alarmante que podría llegar a caerse hasta en 30 metros de su nivel actual. ¿Qué tan grave es esto? Bueno, para entenderlo mejor, un hundimiento de 30 metros es el equivalente a la altura de la gigantesca estatua del Cristo Redentor en Brasil o un poco más alto que la altura de la famosa pirámide Chichén Itzá o un tercio del monumento del Ángel de la Independencia o de la Estatua de la Libertad. Imagínate un hundimiento de esas proporciones. Sería algo parecido a este famoso socavón o enorme agujero que se formó el año pasado en el estado de Puebla, en México. Pero este hundimiento del que hablamos abarcaría toda esta zona que se encuentra dentro del círculo rojo. Pero, ¿por qué se está hundiendo la Ciudad de México? El problema es que la capital del país se formó en el peor lugar posible que existe para fundar una ciudad, justo aquí, debajo de un gran lago que quedó cubierto encima de este monstruo de cemento. Pero a medida que el agua que está por debajo de la ciudad se agota, provoca el hundimiento de la tierra. Lo grave es que estamos hablando de un lago que originalmente era muy hondo y encima quedó la superficie de esta urbe. Construir la capital de un país sobre un lago no es la mejor idea del mundo, en términos de ingeniería ni en términos de la lógica más básica. Pero si nos sirve de consuelo, México no es el único país del mundo que tiene este problema. Lo mismo sucede en otros lugares del mundo como Venecia, Italia, el Valle de San Joaquín en Estados Unidos, Tokio, Japón, Pekín o Beijing en China o Murcia en España. ¿Por qué México construyó su ciudad arriba de una bomba de tiempo? Todo comenzó aquí, en 1325, mucho antes de la llegada de los españoles y de que México llevara su nombre actual. En esta gran y hermosa ciudad llamada Tenochtitlan, que significa lugar de tuna sobre piedras, y era una de las ciudades más hermosas del mundo y la cabeza del imperio más grande de Mesoamérica. La razón por la que Tenochtitlan fue fundada sobre un lago es porque este grupo de primeros habitantes que se llamaban los mexicas y que abandonaron el lugar en donde originalmente vivían, que era Aztlán, de donde venían los aztecas. Pero los mexicas se separaron en busca de una tierra prometida por su dios Huitzilopochtli, que les dijo que debían ir al norte de Aztlán y buscar el lugar en donde se encontrarían con un águila postrada sobre un nopal. Cuando la encontraran, esa sería la señal del lugar exacto en donde deberían de fundar su ciudad, y ese lugar en donde la encontraron es justo aquí, en esta isla en medio del gran lago de Texcoco, a la que llamaron la Gran Tenochtitlan. Y por cierto, esta es la razón por la que la bandera de México lleva el símbolo de un águila sobre un nopal por la profecía de Huitzilopochtli. Pero no podemos culpar a los mexicas de que la capital del país esté construida encima de un lago. En realidad, Tenochtitlan no fue construida encima del lago, sino aprovechando el lago. Ellos hicieron un impresionante trabajo de ingeniería. Tenochtitlan se construyó utilizando de forma muy inteligente los recursos naturales del lugar. Era como una Venecia, entre canales y chinampas. Los mexicas no drenaban el lago, al contrario. Para ellos mantenerlo era muy importante porque les proporcionaba una frontera o barrera militar de defensa contra posibles invasiones, mientras que las chinampas eran los vehículos de la ciudad para distribuir el alimento. La idea de los mexicas al fundar la Gran Tenochtitlan no fue un error, porque su concepto nunca fue tapar el lago con cemento, que ni siquiera lo conocían. Su concepto era muy simple:
vivir con la naturaleza. Pero después de la conquista, los españoles prácticamente declararon una guerra en contra del agua para ganarle terreno a la naturaleza. Mala idea. Pero ellos desconocían el sistema azteca y reemplazaron las presas y los canales de la Gran Tenochtitlán con calles y plazas. Drenaron el lago de Texcoco y deforestaron los bosques para ampliar la ciudad, y eso comenzó a provocar los primeros problemas. Una inundación tras otra, incluyendo una que ahogó a la ciudad durante 5 años seguidos. Originalmente la Gran Tenochtitlán tenía 300,000 habitantes, pero después de la conquista sobre ella se construyó la futura capital del país, que ahora tiene 21 millones de personas, y la superficie de la ciudad pasó de tener solo 80 kilómetros cuadrados a casi 8,000 kilómetros cuadrados en 70 años. Un desarrollo moderno explosivo que evidentemente no fue bien planeado y que se agrava aún más por los automóviles que ahora ahogan la atmósfera con dióxido de carbono que produce más calor, acabando casi en su totalidad con los lagos originales y reduciendo los mantos acuíferos subterráneos, lo que significa un hundimiento aún más acelerado. Actualmente los restos del antiguo lago Texcoco están debajo de gran parte de la Ciudad de México, sobre este enorme monstruo de cemento. Pero a mediados del siglo XX, cuando la Ciudad de México empezó a demandar más y más agua para sus habitantes, a alguien se le ocurrió que sería una buena idea sacar el agua del subsuelo de la ciudad, de toda esa gran cantidad de agua que estaba enterrada del antiguo lago de Texcoco. Y no hay que ser un genio ni un geólogo para saber que al sacar el agua de una ciudad que está construida sobre el agua, pues no puede pasar otra cosa más que un irremediable hundimiento que se agravó aún más porque la gran superficie de cemento de la Ciudad de México impide que el agua de la lluvia se drene para alimentar el antiguo lago, y eso ha acelerado aún más el hundimiento de toda la población que vive en este gran círculo rojo de manera alarmante. Por ejemplo, esta área donde está el Zócalo de la Ciudad de México se había hundido solamente 7.5 centímetros durante 100 años. Ahora, todo el hundimiento de un siglo ocurre en menos de un solo año. Actualmente, el famoso Zócalo de la capital del país se hunde 8 centímetros por año. 8 centímetros no parece mucho, pero no toda la ciudad se hunde al mismo ritmo, y ese es parte del problema, que no todo se va a hundir uniformemente como si fuera un elevador que desciende suavemente. Hay zonas que se encuentran sobre piedra, lo que significa que no se están hundiendo en absoluto, mientras que otras partes se hundirían hasta 30 metros dentro de los próximos años. Este hundimiento traerá serios problemas como inundaciones, fugas, contaminación del agua e incluso daño a la infraestructura de la ciudad, como las líneas del tren subterráneo conocido como metro. Además de los enormes daños al sistema de alcantarillado, es decir, un colapso abismal que causaría a su vez accidentes peligrosos y hasta mortales, como los ya conocidos socavones, levantamientos de áreas habitadas, derrumbes inesperados de edificios, canales de aguas, así como la pérdida de vías de comunicación y deformación en las construcciones que ya están asentadas en los terrenos que se están hundiendo. Por supuesto, trayendo pérdidas millonarias y humanas desastrosas. Cada vez que el nivel del agua que se encuentra debajo de este círculo rojo disminuye, la Ciudad de México se hunde aún más, y lo peor que se puede hacer es seguir sacando agua. En esta parte del país es como jugar al Jenga. ¿Sabes qué va a pasar si retiras las fichas de abajo? Todo lo que hay encima se va a caer. Y a pesar de eso, la capital de México sigue cavando su propia tumba en este círculo vicioso. Con la escasez perpetua de agua que tienen sus habitantes, la Ciudad de México ha seguido perforando en busca de más agua, y al sacarle agua a los mantos acuíferos subterráneos, esto es lo que está pasando. Vean estos edificios. Pero estas construcciones no son de hule, tarde o temprano van a colapsar. Por eso, un estudio reciente de México predice que un 10% de los mexicanos entre los 15 y los 65 años podrían intentar emigrar como resultado de la escasez de agua, que probablemente desplazará a millones de personas que perderán sus hogares. Lamentablemente, el hundimiento de la capital de México es algo a lo que sus habitantes se están acostumbrando tanto, que muchos ya no piensan en los evidentes peligros a los que están expuestos todos los días.
Este, por ejemplo, es uno de los monumentos más emblemáticos del país. Se llama el Ángel de la Independencia y está construido sobre una base de piedra sólida, pero todo lo que está alrededor de esta glorieta está construido sobre el antiguo lago de Texcoco. El hundimiento alrededor del Ángel de la Independencia ha sido tan grande que se tuvieron que construir 14 grandes escalones a la base del monumento para que siguiera conectado a la calle que se ha hundido a lo largo del tiempo. Si esto continúa así, tendrán que construirse al menos 200 escalones más para poder accesar a la base de la estatua. Mira estos otros edificios que se encuentran en el corazón del centro histórico de la capital de México. Muchos de ellos parecen obras de arte dibujadas, con curvas interminables por los hundimientos. Para entender qué tan grave ha sido este problema, Venecia se hunde 2 milímetros cada año, mientras que la Ciudad de México se hunde 50 centímetros al año. Y a medida que más agua se sigue extrayendo cada año de los mantos subterráneos, estos niveles de hundimiento aumentan a ritmos incontenibles. El peso enorme de la ciudad y los cimientos poco profundos hacen que el suelo se compacte y que muchos de ellos puedan colapsar en cualquier momento. ¿Hay una solución para todo esto? Los expertos dicen que revertir las consecuencias es casi imposible, pero podría haber una manera de desacelerar el hundimiento si la ciudad invirtiera en un eficiente sistema de recolección de agua de lluvia, y así dejaría de depender tanto de seguir explotando el agua que se encuentra por debajo de la ciudad. De lo contrario, seguir por el camino actual solo va a acelerar el peligro de que las infraestructuras de la ciudad tengan su tiempo contado. Y aún peor, la ciudad sigue irresponsablemente creciendo y en expansión. Más infraestructura significa más peso para la débil capa del subsuelo, que a su vez demanda más agua para sus nuevos habitantes, y esa explotación constante de las aguas subterráneas hacen que el problema empeore más. Si se construyen edificios pesados en este tipo de terreno y se utilizan cimientos poco profundos, el suelo se compacta como si exprimieras una esponja mojada. Y aquí, esto es más peligroso que en otras partes del mundo con el mismo problema, porque no solo tenemos el problema de que la ciudad está construida sobre un lago, además la Ciudad de México se encuentra sobre una mezcla de suelo volcánico y lechos de barro de esos antiguos lagos. Áreas como el centro histórico de la capital del país se encuentran totalmente construidas sobre arcilla pura y otras partes se construyeron sobre terrenos volcánicos. Este tipo de suelos con esta combinación de factores es el peor lugar para construir una ciudad completa. Esto no es algo nuevo. El problema es que la capital se construyó sobre una zona que originalmente era una zona natural protegida, porque todos ya sabían que no era apta para desarrollos urbanos. Pero a alguien se le hizo muy fácil en el México moderno otorgar más permisos de construcción para convertir esas zonas protegidas en desarrollos urbanos. Si esas zonas protegidas se hubieran respetado, la mayor parte de la ciudad de todas formas se hubiera hundido, pero todo al mismo ritmo, uniformemente, sin causar mayores daños, algo similar a lo que ocurre hoy en Venecia. Pero gracias a que la ciudad autorizó construir en todas estas zonas naturales protegidas, ahora todo lo que está dentro de este círculo rojo se hunde de forma irregular y acelerado, ocasionando daños terribles que solo esperan por su turno. Por eso nadie debería de vivir dentro de este círculo rojo que originalmente nunca debió ser una zona urbana, y menos la gigantesca capital de cemento construida sobre un lago y reservas naturales en la que hoy se ha extendido la Ciudad de México. Mucho de lo que ya se hizo no tiene solución. Demoler miles de edificios, puentes, hospitales, escuelas y todo lo que se encuentra sobre las áreas que eran protegidas es imposible e implicaría el desplazamiento de millones de personas que de por sí ocurrirá en algún punto inevitable. No se puede, como decimos en México, barrer para atrás, pero sí deberíamos de intentar al menos no seguir empeorando el problema. Por lo menos no todo está perdido. Hay otras ciudades del mundo que ya han podido superar el mismo problema que tiene México, como el caso de Tokio, la capital de Japón, que se hundía desde finales del siglo XIX, rebajando su suelo hasta 4 metros por año.
en la década de 1969, gracias a que Tokio cuidó sus mantos acuíferos y reforzó las políticas sostenibles para la explotación de agua subterránea, lograron detener el hundimiento de la ciudad. México debería poner como prioridad de su agenda atraer a los mejores ingenieros de ciudades como Tokio e intentar replicar su modelo para que, si no es posible revertir el problema, al menos frenarlo en la mayor medida posible. Dime en los comentarios cuál crees tú que debería de ser la solución a este problema. Y si te ha gustado mi contenido, ayúdame suscribiéndote a mi canal y regalándome un like para que más personas puedan verlo. Yo soy Víctor y te veo en el próximo video.